Bueno, hola, hola, bienvenidos a el acuario. El día de hoy los traje aquí y pues vamos a aprender demasiado. Mi nombre es Araí y seré su guía por este paseo. Entonces espero que les guste y vamos a empezar. La doncella es un pez con el cuerpo alargado y ahusado, ligeramente comprimido, la cabeza alargada con el morro corto. Presenta dos coloraciones, una para las hembras y machos jóvenes y otra para los machos adultos. Los individuos jóvenes y las hembras son de color marrón rojizo, con una línea transversal amarilla, flanqueada por dos blancas y con la parte ventral blanca. Los machos adultos presentan el lomo de color verde azulado y el vientre blanco o amarillento, con una línea transversal naranja dibujando un zigzag. Su tamaño máximo, chicos, es de 16 centímetros en las hembras y 25 centímetros en los machos. Observen, los machos adultos son solitarios y defienden un territorio bastante ancho donde viven varias hembras y machos jóvenes. Son activos de día y se entierran en la arena para pasar la noche. ¡Wow! Chicos, también se alimentan de crustáceos, gusanos, equinodermos y moluscos, por lo tanto son carnívoros. Es una especie ovípara que se reproduce entre mayo y agosto. Esto se realiza después de una parada nupcial en la que el macho y la hembra ascienden verticalmente, el uno junto al otro, unos 3 centímetros sobre el fondo, entrando en contacto y liberando los óvulos y espermatozoides. Después vuelven rápidamente al fondo. Los huevos son pelágicos, mientras que el pez es bentónico. Es una especie muy abundante que igual vive en fondos rocosos como en praderas de Posidonia. Vive a profundidades entre 1 y 100 metros, aunque es más frecuente a poca profundidad. Este pez se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico Oriental desde Guinea hasta la bahía de Vizcaya. Imagínense, chicos, esta es una especie hermafrodita. Cuando son jóvenes son hembras y pasado cierto tiempo se transforman en machos que lucen un color más vivo. ¡Wow! El pez globo es uno de los peces más curiosos del mundo acuático, famoso por ser capaz de hincharse hasta convertir su cuerpo alargado en una auténtica bola esférica. Bueno, los Tetraodontidae utilizan su elástico estómago para ingerir en un breve periodo de tiempo enormes cantidades de agua y aire de manera que llegan a doblar varias veces su tamaño. De esta forma logran escabullirse de muchos de sus depredadores. La mayoría de las especies de esta familia poseen unas afiladas espinas o púas a través de las cuales desprenden un veneno que les hace tener un sabor muy desagradable. Todo esto convierte al pez globo en una especie poco apetitosa a vista de sus depredadores. Igualmente, si un pez ingiere uno de ellos, permanecerá vivo por muy poco tiempo, ya que su veneno es letal. Asimismo, el tamaño de estos peces pueden variar mucho. Mientras el pez globo enano o pigmeo solo mide 3,5 centímetros, y el pez globo gigante de agua dulce llega a alcanzar 1 metro de longitud cuando se hincha. Imagínense. Los peces globos habitan en las aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos y a veces se internan en aguas templadas, pero nunca frías. Les gusta nadar entre los arrecifes de coral y no suelen descender a profundidades por debajo de los 300 metros. Además, que en mares y océanos, algunas especies de pez globo habitan en los estuarios y en las aguas dulces de los ríos. Los peces globos se alimentan sobre todo de algas y animales invertebrados como gusanos o caracoles. Algunas especies pueden llegar a partir caparazones y cáscaras de mejillones y otros crustáceos con su pico y sus 4 dientes. Los Tetraodontidae son animales ovíparos, por lo que las hembras son las encargadas de depositar los huevos, ya sea en el fondo del mar o en las rocas o la vegetación. Otra de las cuestiones más interesantes relacionadas con la reproducción de los peces globo y que ha sido descubierta recientemente son los asombrosos castillos de arena que los machos de esta especie realizan para impresionar a las hembras. Así que recuerda, amiga, si tu macho no te crea alguna casa o algún castillo de arena como estos peces globos, no te vayas con él, ¿eh? Los individuos de pez globo se dedican a escarbar con las aletas y el cuerpo hasta construir bellas circunferencias geométricas que son verdaderas obras de arte. Para ello, el pez globo trabaja sin descanso durante más de una semana. De este modo, cuando la hembra se acerca al círculo, se sentirá atraída por el espectacular dibujo y decidirá depositar los huevos en el centro de la estructura, momento en que el macho podrá fecundarlos. El pez globo es uno de los animales más venenosos del mundo acuático. Posee una toxina conocida como tetrodotoxina,
que resulta letal para sus depredadores y también para los seres humanos. Los efectos de este veneno son, entre otros, náuseas, convulsiones, parálisis, arritmia cardíaca e incluso la muerte. Para hacerse una idea, la tetrodotoxina es hasta 1200 veces más mortal que el cianuro. ¡Wow! Así que amigos, no se acerquen. ¿Alguien se acuerda de Nemo? Bueno, Nemo es un pez payaso. Los peces payasos habitan en los arrecifes de coral de los océanos Pacífico e Índico, desde el Mar Rojo hasta las aguas de Japón y Australia. Forman grupos de miembros que se aflojan en el interior de las anémonas para protegerse de sus depredadores. Especialmente durante la noche, los peces payasos se refugian entre sus tentáculos para descansar. A pesar de que esos animales invertebrados son tóxicos, los peces payaso están recubiertos por una membrana mucosa que les protege del veneno de las anémonas, así como de otros peces tóxicos. Es por esta razón que a los peces payaso también se le conocen por el nombre de peces anémona, ya que viven en simbiosis con ella. Por otro lado, el tamaño de estos peces tropicales suele oscilar entre los 8 y 16 centímetros, y siempre las hembras son de mayor tamaño que los machos. Los peces payasos son animales omnívoros que basan la mitad de su alimentación en invertebrados y la otra mitad en plantas y zooplancton. Para cazar no suelen alejarse mucho de las anémonas en las que viven, y también se alimentan de los residuos de las anémonas como las algas o pequeños moluscos y crustáceos. Los peces payasos son hermafroditas protándricos, es decir, que nacen siendo hembras y pueden en un determinado momento cambiar sus órganos reproductores para ser machos. Estos conviven en grupos muy jerarquizados en la misma anémona. El miembro más grande y agresivo es siempre la hembra, y el segundo en jerarquía el macho reproductor. Los dos juntos forman la pareja reproductora y el resto son ejemplares alevines machos. Cuando la hembra muere, el pez payaso más grande y dominante de la colonia es capaz de transformar su sexo y convertirse en la hembra reproductora. Además, en las colonias de peces payaso, son los machos los que se encargan de cuidar los huevos. Su comportamiento es muy territorial e incluso agresivo para mantener la jerarquía entre ellos. Asimismo, su esperanza de vida puede alcanzar los 15 años en su hábitat natural, y como curiosidad cuentan con una excelente memoria, ya que son capaces de encontrar el camino de vuelta al arrecife de coral, donde nacieron después de permanecer meses en mar abierto. Miren chicos, estamos viendo a los hijitos de estos hermosos pececitos. Y bueno, a esta etapa en la que ellos están se les puede ver su corazoncito. El pez cirujano no se decanta por vivir en una zona del planeta en especial, sino que lo podemos encontrar en áreas de África Oriental, Japón, Samoa, Nueva Caledonia, etc. No es un pez muy grande en cuanto a su tamaño, sobre unos 30 centímetros de longitud, aunque se han hallado ejemplares que han superado los 70 centímetros de largo. En cuanto a su peso en la naturaleza, pueden alcanzar los 7 o 8 kilogramos. Posee un cuerpo comprimido con sus laterales de un color azul intenso con 2 rayas negras bien definidas que lo cruzan. Recordemos a Doris. Además, posee una aleta caudal pigmentada con una fuerte tonalidad amarilla. Otra de sus características reseñables es su longevidad. Es un pez que en condiciones normales puede alargar su vida unos cuantos años, hasta 15 concretamente. En cuanto a su carácter se refiere, cuando tiene una edad temprana es un pez más bien amigable y poco agresivo, por lo que puede convivir a la perfección con otras especies en el mismo entorno. Una vez va creciendo en edad, su comportamiento es más fuerte y defensivo. Dado que se desarrollan en zonas tan ricas en biodiversidad como son los arrecifes de coral, los peces cirujanos gozan de una dieta rica y variada, es decir, que tienen buen diente. Generalmente son peces omnívoros. Cuando son jóvenes acostumbran a alimentarse de plancton, mientras que a medida que crecen se amplía su carta alimenticia. Consumen plantas y algas que encuentran en el agua, y también capturan pequeños insectos, larvas e incluso huevos de otras especies de peces. El pez cirujano, ya sea macho o hembra, alcanza la madurez sexual en torno a los 2 años de edad, y el tamaño del individuo juega un papel fundamental. La época del año escogida por el pez cirujano para reproducirse es la primavera, puesto que es en ella donde coinciden todas las condiciones necesarias de temperatura. El proceso de apareamiento y de cortejo no es muy distinto al que podemos observar en otras especies de peces. El macho persigue a la hembra hasta que capta su atención, y posteriormente tiene lugar el acto de fecundación. Hay que reseñar que apenas existe un dimorfismo sexual evidente en los peces cirujanos, aunque es cierto que cuando entran en celo los machos cambian una tonalidad azul celeste. Una vez la hembra ha depositado los huevos,
y estos han sido fecundados, las crías nacerán en un periodo aproximado de 3 días, dependiendo de la temperatura a la que hayan estado sometidos durante este tiempo. Bueno, ahora hablaremos de los corales cuero. Estos corales son blandos, cuya teórica facilidad de mantenimiento, gran resistencia y fácil reproducción a través de su esquejado hacen que sea uno de los corales blandos de mayor aceptación, con aspecto de seta cuando sus pólipos están retirados. Su pie es en forma de columna que sujeta al coral y se le denomina mesogloea. Esta columna le permite aguantar las corrientes que lo golpean, que juegan un papel fundamental en su mantenimiento. Su esqueleto, además de por el pie, está conformado por espículas que son pequeñas ramificaciones de carbonato cálcico. El cuerpo recibe el nombre de corona y es donde se ubican sus pólipos, que pueden llegar a medir hasta los 4 centímetros, en función de la especie y su localización en el arrecife. El cuerpo está compuesto de 8 brazos, cuya misión es permitir que el agua fluya hasta el centro del coral, en donde se encuentra la boca del animal, y por donde se introducirá el agua con los nutrientes. En la zona de los pólipos existen pequeñas canalizaciones que contribuyen a la circulación del agua. Los actinodiscos o discosomas también se conocen como coral o anémonas disco. Estos invertebrados muestran una amplia variedad de colores, texturas y diseños. Algunos son colores sólidos como la muestra azul, rojo, verde o morado, mientras que otros están rayados o manchados. Ellos son corales fuertes de la familia de los corales blandos y moderadamente fácil de mantener. Bajo las condiciones adecuadas se multiplican y extienden muy rápidamente. Los actinodiscos prefieren una corriente baja media de agua, aunque diferentes especies pueden tener diferentes requisitos. Son semiagresivos y requieren un espacio adecuado entre ellos y otros corales e invertebrados sesiles. Un actinodiscus recibe algunos de sus requerimientos nutricionales a través de la fotosíntesis por medio de sus algas simbiontes, llamadas zooxantelas que alberga. También se alimenta de otros nutrientes y partículas de materia en suspensión. La adición de alimentos adicionales en forma de microplancton o artemia alimentando a cada pólipo de la colonia será muy beneficioso. Este coral requiere unos días después de la aclimatación para abrir completamente. Las anémonas son invertebrados de color rosa, qué lindo, con aspecto vegetal y con largos tentáculos que se mueven. La anémona de mar, también conocida como fideos de mar, tiene 2 formas diferentes que se diferencian claramente en el aspecto externo y en el hábitat. Una forma más pequeña con un diámetro de 2 a 5 centímetros y que vive preferentemente sobre paredes rocosas bien iluminadas y fondos de bloques hasta los 5 metros de profundidad, y otra forma más grande con un diámetro de hasta 15 centímetros y con tentáculos de hasta 50 centímetros que también viven sobre paredes rocosas bien iluminadas pero a profundidades de entre 3 y 25 metros. Hay diversas especies de animales que viven en asociación con los anémonas. Por ejemplo, el pez y algún cangrejo. Normalmente viven solas o a veces con pequeños grupos. Son animales carnívoros que comen pequeños crustáceos, mejillones y pequeños peces. Si las condiciones son propicias, puede llegar a reproducirse por partición longitudinal, es decir, asexualmente. También tiene reproducción sexual ovípara de mayo a julio y presenta sexos separados. Este invertebrado vive sobre rocas expuestas a la luz, frecuente desde la línea de mareas hasta los 6 metros de profundidad. Se encuentra frecuentemente en las aguas poco profundas de las bahías tranquilas, soporta bien las aguas sucias. Esta se encuentra en el mar Mediterráneo. Las anémonas de mar, como todos los cnidarios, puede ser muy urticante. Cuando se toca con los dedos, las células urticantes atacan la piel, pero sin perforarla, y los tentáculos se quedan adheridos a los dedos. Como los tentáculos se desprenden con facilidad, hay siempre peligro de que llenen las zonas más delicadas, como la cara, el cuello, la parte interior del brazo, etc., causando así lesiones. Los camarones cuentan con un caparazón articulado de quitina, una especie de cáscara gruesa que protege las branquias a través de las cuales obtienen oxígeno. Los camarones son pequeños, si bien el tamaño es variable entre las especies. Algunos no miden más de unos milímetros, pero otros alcanzan hasta los 20 centímetros de longitud. Pueden mostrar vivos colores como morado, rosado, o bien ser blancos o semitransparentes. Según la región, los camarones pueden habitar aguas saladas, salubres y dulces en costa, estuarios, ríos y lagos, entre otros. Casi todos los camarones son omnívoros, pues son capaces de consumir material vegetal y animal. Pueden comer gusanos, poliquetos, pequeños peces, crustáceos, moluscos, ofiuroideos, algas, tejido necrótico de otros organismos, parásitos diversos y algunos otros organismos bentónicos que se mueven lentamente. Algunos consumen carroña y otros destacan por su hábito de comer los mencionados tejidos y parásitos de otros tipos de animales.
A estos se les suele llamar camarones limpiadores. Muchas especies se alimentan por filtración, en cambio otras sujetan la comida con los 3 primeros pares de peroipodos, le llevan a su cavidad bucal y después la mastican paulatinamente. Es común que los camarones se encuentren enterrados durante gran parte del día, pero al atardecer salen de su estado casi inactivo para buscar alimento. Los erizos de mar pertenecen a la familia de los equinodermos. Habitan en el litoral hasta los 30 metros de profundidad, entre rocas, charcas, dejadas por la marea o agujeros naturales o excavados por ellos para protegerse de las corrientes. Se recubre de conchas, piedras y algas como defensa para evitar la luz intensa. Una especie de tamaño medio que no sobrepasa los 7 centímetros. Sus espinas miden hasta 3 centímetros y son lisas y fuertes. Su color puede ser verde, marrón oscuro o violeta. Poseen aparato ambulacral. Este se compone de una serie de tubos llenos de agua que recorren el cuerpo del animal y que terminan en unos tubos más finos o pies que actúan como ventosas que utilizan para el desplazamiento. La boca se abre en la cara inferior del animal. La mandíbula tiene un gran número de dientes finos y muy fuertes que se mueven de arriba hacia abajo dentro del armazón ósea para desmenuzar el alimento. Usa los dientes cuando trepa, haciéndose con ellos a cualquier objeto, para obtener ayuda y arrastrarse. Su aparato masticador se conoce como linterna de Aristóteles. Este tipo de animal no puede habitar en la tierra. Hay 2 tipos de erizos, el erizo aguado y el erizo blanco. Se alimenta de algas, plancton, caracoles y mejillones. ¿Sabías de que las espinas más pequeñas son venenosas y pueden producir lesiones muy dolorosas si se las toca? Las formas del cuerpo de los erizos son muy diversas, algunas son redondas y espinosos como una castaña, otros son redondos y chatos con pelos cortos y suaves como terciopelo. A pesar de sus espinas, son una deliciosa comida para cangrejos, focas y hasta algunos pájaros. Algunas especies de erizos de mar pueden llegar a vivir más de 100 años. Increíble, ¿no? Aparte, los erizos tienen el sistema inmune no basado en anticuerpos, muy desarrollado. La inmunidad innata se refiere a un conjunto de proteínas que detectan aspectos únicos de una bacteria y avisan a las células del organismo de la presencia de un intruso. Ese repertorio de proteínas en los erizos podría proporcionar nuevos instrumentos en la lucha contra muchas enfermedades infecciosas. Los pepinos de mar son más de 1717 especies de equinodermos. Se debe a su nombre común a su parecido con la conocida hortaliza, aunque en realidad se trata de animales y no de plantas marinas. Tiene la boca y el ano en cada extremo del cuerpo y en general 5 filas de pies de tubo que están extendidos a lo largo del cuerpo. Alrededor de la boca se sitúan de 10 a 30 tentáculos que son parte de su sistema vascular de agua y le ayudan con la alimentación. Carecen de cerebro, por lo que un aro de tejido neuronal envía los nervios a los tentáculos y la faringe, y 5 nervios principales se ejecutan desde este anillo, por la longitud del cuerpo y por debajo de las áreas ambulacrales. Para obtener oxígeno poseen un par de árboles respiratorios, situados dentro del ano y consistentes en una serie de túbulos ramificados. Estos también funcionan como órganos excretores. Los pepinos de mar tienen una distribución muy amplia, pues se encuentran en todos los océanos del mundo, aunque hay una gran cantidad de especies que viven en la parte asiática del Océano Pacífico. Sus hábitats corresponden a aguas someras o profundas, viven cerca del lecho marino o bien semienterrados en la arena del fondo. Estos son mayormente sedentarios y de lentos movimientos, suelen permanecer alojados en grietas o parcialmente enterrados en el fango y no se mueven más de 12 metros durante todo un día. Solo unas pocas especies son capaces de nadar torpemente. Cuando se sienten amenazados, disparan unos hilos pegajosos para atrapar al depredador e incluso pueden contraer sus músculos y sacar alguno de sus órganos internos a través del ano, pero es más probable que eso último tenga una función depuradora más que defensiva. Las especies se alimentan de diminutas partículas contenidas en el fango marino como algas, zooplancton o materiales de desecho. Son animales detritívoros y omnívoros que descomponen las partículas en trozos más pequeños de los que se alimentan. Las bacterias y de esta manera los pepinos se convierten en animales con una importante función en los ecosistemas oceánicos. El proceso de alimentación es bastante singular. Como la mayoría cuenta con unos pies de tubo parecidos a tentáculos extendidos alrededor de la boca, utilizan aquellos para excavar en el barro. La capa de moco que cubre los tentáculos ayuda a atrapar el plancton, pero casi todos los pepinos abren la boca y consumen el sedimento y los detritos orgánicos con ayuda de los tentáculos. Dichos sedimentos pasan a través del cuerpo y se conducen por el intestino anterior y el intestino delgado para su digestión y absorción.
El fango y los residuos digeridos son desechados. Los pepinos pueden reproducirse sexual o asexualmente, ya que pueden regenerarse. Tienen una sola gonada ramificada que consiste en una serie de túbulos que terminan en un conducto ubicado en la superficie superior del cuerpo, muy cerca de los tentáculos. Los sexos están separados, pero existen algunas especies que son hermafroditas protándricas. En la reproducción sexual, el macho y la hembra liberan los espermatozoides y los óvulos respectivamente en el agua oceánica, por lo que la fertilización es externa. De los huevos se liberan larvas que pueden nadar libremente hasta 3 días después de la eclosión, pero es en la tercera etapa larval denominada pentacularia, en la que aparecen los tentáculos. En pocas especies la fertilización y el desarrollo son internos, pero en estos casos los huevos se incuban internamente hasta que nacen las crías, a través de una abertura cercana al ano. Bueno, y cuéntenme, ¿cuál fue su animal favorito? Yo no sabía demasiadas cosas, pero gracias por esta excursión que hicimos aquí al acuario, aprendí demasiado. Y bueno, en los comentarios me pueden dejar qué animal les gustó más y qué es lo que les gustaría aprender más. Así que pues muchas gracias y hasta la próxima, conquis.